días a todos. Un fuerte abrazo en el amor de Cristo y que podamos crecer en su gracia y su conocimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. En esta mañana voy a tomar en consideración a un profeta menor, al profeta Jonás. No vamos a tener la lectura porque asumo de que todos los que están conectados ya conocen la historia de Jonás. Pero en particular la historia la dividí en dos partes. Hoy solamente vamos a ver la primera parte porque si no sería algo extenso y bueno, es preferible lo corto y sustancioso antes que muy largo y fastidioso. Muy bien, entonces vamos a ver la vida del profeta Jonás. Y el título para esta oportunidad es Evadiendo la voluntad de Dios. Sería el título ortodoxo del mensaje, pero yo le puse un título menos convencional, me gusta más y espero que no se les olvide. Cuando Dios sabotea mis vacaciones. Ese es el título, Cuando Dios sabotea mis vacaciones. Y el tema lo he dividido en 4 partes y luego una conclusión. Primero Jonás, los antecedentes, luego en un crucero por el Mediterráneo, una tormenta en medio del mar, marineros y capitán de la nave, su actitud, un gran pez, el santuario de Dios, y luego conclusión y aplicaciones. Así que vamos primero con esta breve introducción. Nínive es la ciudad populosa, está al norte del río Tigris, quizás por ahí cerca más de Irak. Una ciudad populosa de unos 120,000 habitantes con su propio rey, pero una ciudad corrompida, lujuriosa, ostentosa, idólatra, pagana, rica. Yo la he denominado una mini Babilonia apocalíptica, o sea, un prototipo de Babilonia. Babilonia quedaba más al sur, por cierto. Jope es un puerto mediterráneo cerca de Israel, un puerto conocido, movimientos comerciales y mercantiles para todo el Mediterráneo, puerto turístico, quizás parecido a un puerto moderno como Barcelona, Cádiz o Valencia. Jonás escoge como destino un lugar donde nadie sepa de él, ni Dios, según se imaginaba él. Final del viaje, Tarsis, España. Y es curioso, voy a hacer un paréntesis aquí, España, porque es el Finisterre. Yo asumo de que Jonás dijo, me voy al fin de la tierra donde nadie sepa de mí. Para usar una expresión castellana, ni Dios sabrá de mí. Pero cuán equivocado estaba Jonás. Jonás es un profeta judío, un religioso radical de clase media alta, puesto que compra un boleto para un viaje de vacaciones en un crucero por el Mediterráneo. La razón, huir de Dios y la misión que le había sido encomendada. Dios había estado preparando a Jonás durante toda su vida para esta misión. Consciente o no, Jonás tenía que cumplir con la misión encomendada. Dios había estado trabajando sobre su carácter, instruyéndolo en su palabra, mostrándole en distintas ocasiones su misericordia, así como también disciplinándolo diariamente. Pero Jonás aún tenía mucho que aprender. Es como quien se prepara en una universidad, pero aún no tiene experiencia de trabajo. No basta el conocimiento intelectual, debemos tener la experiencia con Dios. Conoce al Dios de los juicios, pero se niega a aceptar al Dios del perdón, de la misericordia. Él no admite que Nínive pueda ser perdonada después de tanto pecado. Conoce al Dios local, el Dios de Israel, pero no al Dios omnipresente, porque pensaba que podía huir de la presencia de Dios. Jonás representa el orgullo religioso. Cree que solo él es merecedor de las misericordias de Dios y a los impíos pecadores que Dios los juzgue. Los ninivitas son unos pecadores que no merecen el perdón por su transgresión. En la medida que yo vaya desarrollando el mensaje, hermanos, vamos a ir atando y aplicando algunos conceptos que son válidos para nuestro tiempo. Primero, que Dios es un Dios omnipresente. Segundo, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Dios cumple sus propósitos por encima de nuestro carácter o prejuicios religiosos. Es importante, cuando ya creemos que ya lo hemos logrado todo, confiados en nosotros mismos, deseamos disfrutar de nuestro confort y descanso. Entonces Dios nos dice, levántate porque aún hay camino que recorrer. Dios entonces permite las tormentas y naufragios en nuestras vidas. Vamos a entrar en el personaje de Jonás. Profeta de Dios, recibió directamente la orden de Dios, levántate y ve a Nínive. Motivos, porque su maldad ha subido a la presencia de Dios. Dios no es ajeno a la maldad, ni permanece ajeno a la misma. Tolera por misericordia la situación, queriendo que el hombre se vuelva de sus malos caminos. La maldad es causa de juicio, de aplicación de la justicia de Dios. Por ello, Dios quiere aplicar su misericordia y busca el arrepentimiento del hombre pecador. La obstinación del profeta. La verdad que da un poco de risa. Yo estudiando y leyendo este pasaje muchas veces me reía yo mismo porque hay que ser bastante obstinado como el profeta, o testarudo, cabezón, cabeza dura, porque él decía, prefiero morir antes que obedecer, porque Dios me puede hacer quedar mal como profeta. Yo les digo a los ninivitas que van a sufrir el juicio de Dios y luego viene Dios y los perdona. Entonces quedo yo como un falso profeta mentiroso. Eso no lo acepto. Qué orgullo, ¿no? Jonás trata de postergar el llamado, sencillamente no obedecer a Dios. Pretende esconderse de Dios, retrasar su responsabilidad. Y trata de huir de la presencia de Dios para no cumplir su voluntad. ¿Qué hace Jonás? Me imagino que con premeditación buscaba cómo evadir esta misión que Dios le había encomendado. ¿Has pensado en esto, evadir la responsabilidad que Dios nos ha dado? ¿Has pensado en no cumplir los propósitos de Dios? ¿Has pensado como Malaquías decía, qué fastidio es este? ¿Otra vez Dios hablándome? Pues Jonás planifica su evasión de Dios con premeditación. Baja al puerto de Jope, obtiene un boleto de primera clase. Es una nave para viajar en clase turística de primera a Tarsis, a Finis Terre, al fin del mundo conocido. Allí Dios no lo hallaría. Da risa, pero es la pretensión, nuestras pretensiones humanas, ¿no? Jonás piensa que ya lo ha logrado todo. Ahora disfrutar unas buenas vacaciones y qué mejor que un crucero por el Mediterráneo. Costa Turca, islas griegas, Chipre, Croacia, Italia, España, un mar azul. Tenía una idea limitada de la omnipresencia de Dios. Jonás en la nave, un privilegiado, tiene un camarote acondicionado en el nivel bajo de la nave. Están allí, me están atendiendo, ¿no? Hasta ahora todo bien. Compro mi boleto, me monto en mi crucero, vestido con el atuendo típico de un turista. No sé si usaban gafas de sol y pantalones cortos, pero iba muy liviano Jonás. Se estaba olvidando de que su propósito, Dios quiere que disfrutemos de las cosas, pero tiene algo mucho mejor que eso. Hasta ahora todo bien, disfrutando del viaje, viendo lo azul del mar, las montañas verdes, islas, casas blancas, aves volando alrededor con sus sonidos, alegrando el ambiente, gaviotas, pelícanos, un cielo azul sin nubes, un sol brillante. Le traían bebidas refrescantes y comida propia del viaje. Estaba en una tumbona. En fin, todo estupendo. ¿Te parece eso algo así como parecido? A mí sí. Cuando creemos haberlo logrado todo, no nos hace falta Dios, entonces Dios permite las tormentas. Voy a repetirlo. Cuando creemos haberlo logrado todo, no nos hace falta Dios, entonces Dios permite las tormentas. Vientos fuertes, olas elevadas, mar embravecido, lluvia torrencial, rayos, truenos, ventisca, las aves marinas a grandes alturas huyendo del temporal,
la fuerza destructiva de la naturaleza dando con toda su fuerza contra la nave, donde plácidamente estaba Jonás. Momentos antes, alegría, gozo, indiferencia, pero ahora una tormenta. Así nos pasa en la vida. A veces creemos que estamos en nuestra comodidad y que no nos hace falta nada, no tenemos necesidad de nada ni de nadie. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la escritura? Eso es pasado. Pero Dios que sabe todas las cosas, Dios levanta sus tormentas. Dios es quien levanta la tempestad, un gran viento en el mar, una grande tempestad. Pensaba que se partiría la nave. De esta no escapamos, decían los tripulantes. Nos viene lo peor, imposible de superar. Mucho cuidado cuando creemos que podemos controlar todas las situaciones de la vida, aún las más terribles pruebas o adversidades, por nuestros propios recursos. Dios tiene el control de la tempestad. No se le escapa ni una sola gota de agua. Jonás tiene una actitud un tanto extraña. Sí, extraña, le hizo caso omiso a la tempestad, bajó a su camarote y allí se echó a dormir. Estaba pensando sobre eso y por qué esta actitud. Estaba depresivo. Jonás no quería saber nada de nadie ni de nada. Una actitud de confianza, egoísta. Pensaba solo en sí mismo. O tiene miedo y prefiere morir antes que obedecer. Mi orgullo puede desear la muerte antes que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud como creyente frente a las tempestades de la vida? Pregunto, ¿puede ser motivo o causa para que otros se vean afectados por mi actitud? Mi obediencia o desobediencia puede afectar para bien o para mal la vida de otros. Jonás dormía profundamente, al punto que tuvo que ser despertado por el capitán de la nave. ¿Estamos durmiendo nosotros? ¿Cómo está nuestra condición espiritual? ¿Estamos dormidos? Pues ya vendrá el momento para despertarnos. Vamos ahora con los marineros. Mientras se desarrolla y aumenta la tempestad, los marineros paganos, incrédulos, nos dan una lección. Tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. En contraste, Jonás es quien debía haber clamado. Sin embargo, son los marineros, los paganos, los pecadores. Quizás algún ninivita iba allí. Son los que comienzan a orar. No solamente orar, sino que los marineros comienzan a despojarse de lo que no era necesario. El trigo, vestidos, tejidos, quizás obras de arte, cerámica, echaron por la borda lo que consideraron necesario para mantener la navegación. Minutos antes, todas estas joyas artísticas, todos estos enseres, toda esta comida, era lo imprescindible. Pero ahora, nada de eso hace falta. Se desprendieron de muchas cosas que consideraban antes la tempestad de mucho valor. ¿Estás pensando, hermano? ¿Estamos pensando a qué le estamos dando más valor? Menospreciaron todas esas cosas comparadas con la vida que estaban a punto de perderla. Su vida valía más que todas esas cosas que ahora estaban echando a la mar. Cumplen su tarea, estaban atemorizados, me imagino corriendo de un lado para otro, temen por sus vidas, buscan y claman a sus dioses, atribuyen la tempestad a algún maleficio o a que en su barco hay alguna persona no deseada. Investigan el origen de la tempestad, llegando a la conclusión que la causa estaba en uno de los pasajeros de la nave. ¿Quién será? La tempestad había amainado. Les dio tan tiempo de echar suerte y la suerte cayó en Jonás, hallado culpable de lo que estaba aconteciendo. Pobre Jonás, lo que le espera. Jonás queda al descubierto. No le queda otra alternativa sino confesar toda la realidad a los marineros. Su origen hebreo, su Dios, su desobediencia a Dios, su misión incumplida. La tempestad sigue creciendo y los marineros no desean que Jonás perezca. Como último recurso le preguntan a él que decida él mismo qué deben hacer con él. Fíjense que aquí
los marineros nos están dando una lección. Acuden a sus dioses clamando. Se desprenden de las cosas que no son necesarias. Y aquí dan a elegir a Jonás qué deben hacer con su vida. Jonás hubiera dicho, todos al mar, a morirse todos menos yo. Pero fíjense que los marineros actúan con misericordia y echan suerte. Dios controla la suerte, pero la tempestad sigue en aumento. Jonás decide que le echen al mar. Voluntad propia. Imagínense la obstinación del profeta. Después de interrogar a Jonás, él mismo confesó que estaba en desobediencia de su Dios. Echado a la mar, cesó la tempestad, reconocen al Dios de Jonás y oran a él. Es curioso, todas las cosas a los que amamos a Dios y estamos en su propósito nos ayudan a bien. El viaje de Jonás no fue en vano, puesto que la tripulación completa conoció al Dios de Jonás, incluyendo al capitán, sin que nadie les predicara. Muestran misericordia hacia Jonás, aunque él no lo había demostrado hacia ellos siendo profeta. Se desprenden de lo que puede hacer que la nave naufrague, trigo, comida, enseres. Ya lo dije anteriormente, lo que unos instantes anteriores consideraban lo más importante de su vida. Piden a Jonás que ore a su Dios. Temieron al Dios de Jonás. Valoraban más la vida de Jonás que Jonás la de ellos. Trabajan con todas sus capacidades para evitar el naufragio. Además, le dan instrucciones acerca de lo que debe hacer y no está haciendo. Le dicen, dormilón, clama a tu Dios. Voz de Dios, la voz del patrón. ¿Me están escuchando? La voz de Dios es la voz del patrón, del capitán. Mientras esto sucede, el patrón de la nave cumplía con sus obligaciones, verificando el estado en la que se encontraba cada pasajero. El patrón se convierte en profeta diciéndole, despiértate, dormilón. ¿No ves que perecemos? Levántate y clama a tu Dios, les dice a Jonás. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué lección, hermanos. El patrón pide a Jonás que clame a su Dios, al Dios no conocido por el patrón. El patrón pone su confianza en el Dios de Jonás. El patrón cree y confía indistintamente al Dios que clame, al Dios que él conoce. La nave se convierte, mire esto, en un anfiteatro de campaña evangelística. La nave es ahora un estadio donde se está predicando la palabra. Pero curioso, sin predicador, porque el predicador estaba asustado. Los marineros terminan creyendo y claman todos al Dios de Jonás. Piden perdón a Dios por la vida de Jonás y así liberarse de cualquier responsabilidad. Agotan los medios para no echar a Jonás al mar, pero no les quedó otro recurso sino despojarse de Jonás, ya que la tempestad arreciaba. Se arrepienten y reconocen al Dios de Jonás. Los marineros ejemplares aceptan la voluntad de Dios, se libran de la sangre de Jonás, que la culpa no recaiga sobre ellos, porque tú, Jehová, dicen, has hecho como has querido hacer. Los marineros creyeron a Dios con gran temor, ofrecieron sacrificios a Dios. Es más, hicieron votos que después que pasara la tormenta, ellos cumplirían sus promesas. Echan a Jonás al mar por su propia petición. Dios le está demostrando a Jonás que eso es lo que quiere hacer con Nínive, que se conviertan a él. Vemos la actuación sobrenatural de Dios, primero permitiendo la huida de Jonás, después la tormenta, luego la suerte echada, por la calma de la tormenta, por la actitud de los marineros, por la actitud del patrón y por el gran pez que pasa justo cuando Jonás está siendo lanzado al mar. No es casualidad ni suerte, fue designio divino. El pez, a la orden de Dios, abrió su boca justamente cuando Jonás caía al mar. Todo perfectamente calculado y medido. Hasta la naturaleza obedece a Dios y nos da ejemplo. El pez obedeció a la voz de Dios más pronto que el profeta Jonás, cuando los animales obedecen más que nosotros los creyentes. Bien, ahora vamos a entrar en un santuario improvisado. Teológicamente escogemos lugares para orar y buscar al Señor y el trono del Señor, pero mira el santuario que tiene Jonás. El pez se lo tragó y el
el santuario que tiene Jonás ahora para orar y confesar su falta es el estómago de este gran pez. Un estómago lleno de algas, gases, ácidos, movimientos digestivos, putrefacción, vaho, vapor. Un lugar inhóspito. Ese lugar se convierte en el altar de Dios. Cualquier lugar donde nos encontremos debe ser un altar para adorar y bendecir al nombre del Señor. Tiempo de Jonás en el pez está predeterminado por Dios, 3 días y 3 noches. Por el pez que preparó para que rescatara a Jonás justo en el momento propicio y lo echara en una playa donde pudiese ser rescatado. Voluntad de Dios cumpliéndose. Voluntad de Dios por las noches que pasó en el vientre del pez. Y voluntad de Dios porque Jonás es echado, vomitado en una playa conocida, donde pudo ser rescatado posteriormente y llevado al puerto de salida. De donde saliste, allí vas a regresar. No fue vomitado por el pez en una isla solitaria, un lugar inhóspito donde seguramente moriría sin cumplir la misión de Dios que Dios le había asignado. Dios escogió hasta el lugar donde el pez había de vomitar a Jonás. Muy bien. Y ahí en el pez, ahí en el estómago de este pez oscuro, dice que descendió a las profundidades del abismo, las algas se enredaron en su cabeza. Jonás escribió un hermoso salmo. Oró Jonás desde el vientre del gran pez. Allí se sintió en angustia. Tiene 3 fases esta oración. La primera fase está en angustiado. Comienza a reconsiderar su actitud de desobediencia. Hizo una nueva valoración de la vida y su significado. Estando en angustia, cerca de la muerte, se sintió un desecho delante de Dios. Jonás está humillado delante del Señor, rodeado de agua hasta el alma, rodeado de lo más profundo del abismo, oscuridad total. El viaje en crucero se convirtió en un viaje en submarino, el vientre del pez. Ya no vería las islas griegas ni las costas del mar Mediterráneo. Descendió a los cimientos de los montes. Pensó, la tierra firme no la veré jamás. Y ahora Jonás cambia el ritmo de la oración. Ahora entra en esperanza. Cuando mi alma desfallecía, habiéndolo perdido todo, entonces me acordé del Señor. Hermanos, qué enseñanza. Qué enseñanza. Cómo las tempestades nos llevan a humillarnos delante de la presencia del Señor. Cuando mi alma desfallecía, habiéndolo perdido todo, entonces me acordé del Señor. Dice Jonás, los que confían en vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona, tal como él mismo lo había hecho. Pero ahora, Señor, te alabo con mi voz, te ofrezco sacrificios. ¿En qué estado estamos ahora? Estamos ofreciendo sacrificios y alabanzas al Señor. Entonces Jonás dice, pagaré lo que prometí, haré lo que me enviaste a hacer, plenamente consciente de que había actuado en desobediencia al llamado de Dios. Estás pensando, hermano, estás meditando. Esto no es una historia, sino una historia real. Es nuestra historia. Es la narración de mi historia. Entonces dice Jonás, me rindo ante ti. La salvación es tuya, Señor. Actuación de Dios. Viendo el arrepentimiento de Jonás, mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué bella historia. Concluimos. No huyamos del llamado de Dios o de los propósitos que Dios quiere cumplir a través de nosotros. No nos engañemos desviándonos de la voluntad de Dios. Antes que tengamos que sufrir o pasar las tormentas y pruebas que nos hagan recapacitar. La voluntad de Dios versus la voluntad humana. La voluntad de Dios es irrevocable, siempre se cumple. La voluntad permisiva de Dios es distinta a su voluntad perfecta. Estemos en su voluntad perfecta. Dios permitió temporalmente la desobediencia de Jonás, pero al final su voluntad perfecta se establece. Los no creyentes, en este caso los marineros, que el patrón de la nave,
No siendo profetas, tienen muchas cosas que enseñarnos, aunque nuestro orgullo religioso no admite que un impío nos dé enseñanza cristiana. Dios controla las tempestades, así que tengamos confianza cuando somos sometidos a diversas pruebas. Dios, al que ama, disciplina, aunque nos duela. Cuando perdamos toda esperanza de vida, Dios envía sus peces que nos traguen y nos lleven a puerto seguro. Dios tiene preparados santuarios especiales para nosotros, para que oremos, lloremos, nos quejemos, nos lamentemos y al final alabemos el nombre de Dios y escribamos nuestros propios salmos de experiencias con Él. No sé, hermano, ¿dónde estás ahora? ¿Si comprando el boleto para irte a Tarsis? ¿Si estás montado en la nave? ¿Si comienzas a disfrutar tu viaje de huida? ¿O estás en plena tormenta? ¿O estás siendo lanzado al mar? ¿O estás en el estómago del pez? ¿O a la orilla de una playa esperando ser rescatado? Cualquiera que sea tu situación, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Aunque estemos en el vientre del pez, en la oscuridad más terrible, allí Dios está con nosotros. Parece que nunca saldremos de la oscuridad del estómago del pez, pero Dios de esperanza, permitirá que el pez nos vomite en un lugar seguro. Dios les bendiga y un fuerte abrazo en el amor del Señor.